Siempre que vamos a entrenar poblaciones, principalmente infanto-juvenil, para conocer su rendimiento aeróbico o su nivel de condición física cardiorrespiratoria inicial, vamos a necesitar una prueba que esté validada para estimar la variable que pretendemos medir en este tipo de poblaciones. Por lo tanto, siempre nos interesa conocer qué prueba es válida. Ahora, la pregunta va un poco más allá de esto. ¿Alcanza solamente con que esté válida? Porque estamos hablando de una población muy particular, estamos hablando de niños y niñas que se encuentran en estadios de Tanner 1 y adolescentes o prepúberes y púberes, para ser más específico, en este tipo de población. Entonces, lo que nos interesa es, ¿alcanza solamente con que la prueba sea válida? Bien, la respuesta es no. Si bien cuando una prueba se valida para estimar una variable, en este caso estimar el consumo máximo de oxígeno en este tipo de población, es necesario seguir investigando y afirmar otras características que una prueba tiene que tener. Primero y que nada, si la prueba a utilizar este, estima el consumo máximo de oxígeno, nosotros podemos decir o afirmar que está validada en esa población, en ese rango de edad y en esas características propias en la cual se ha validado esa prueba. Entonces, la prueba que nosotros tenemos que elegir tiene que estar validada en un amplio rango de edad. A su vez, la prueba no solamente tiene que estar validada en un amplio rango de edad, sino que en ese rango de edad debemos de alguna manera confirmar que el test es confiable y que es estable. Confiable quiere decir que si lo evalúo en dos momentos que no estén distanciados de varios días, 48 horas, 96 horas, o con una diferencia de una semana, el test, además, me debería de ser confiable, es decir, entre test y retest debería haber una alta correlación. Y a su vez debería ser estable. ¿Esto qué quiere decir? Que esa diferencia que hay entre test y retest no sea grande. Y si existe una diferencia, que esta diferencia, dentro de todo, en estadísticas se habla de estabilidad de la prueba, cuando estas diferencias, que las van a ver, no sean tan grandes. Ahora, además, esto mismo que acabamos de decir, que sea válido en un amplio rango de edades, que haya sido aplicado en un amplio rango de edades, que sea confiable y que sea estable, esto mismo se tiene que dar en ambos sexos, tanto en niños como en niñas. Y creo que una de las características que a mí personalmente me interesa como preparador físico es que sea sensible a monitorear cambios post-entrenamiento. Es decir, que si yo utilizo un test que es válido, confiable, estable y seguro, si el test no tiene que ser contraproducente a la hora de evaluar niños y niñas, me tiene que a mí ser también válido en este sentido, de que me permita observar mejoras post-entrenamiento. O sea, si yo voy a entrenar una división de un plantel de X deporte, supongamos que sea handball, si yo lo evalúo al inicio de la pretemporada y al final de la postemporada, ¿me es sensible para monitorear cambios post-entrenamiento? Esa pregunta creo que también es sumamente importante con respecto a las anteriores. Es decir, que si yo voy a elegir un test, no me alcanza solamente con que sea válido, sino que haya sido validado no en un rango de edad en particular, sino en un amplio rango de edad en particular, porque yo voy a hacer un monitoreo a largo plazo. Estamos hablando de construir un deportista y la construcción del deportista por lo general inician en edades entre 10 y 12 en el caso de las chicas y podríamos llegar a decir entre 12 y 13 los varones. Pero más allá de eso, el test tiene que estar validado y aplicado en un amplio rango de edad y de sexo, ¿sí? Tanto para niños como para niñas. Y a su vez, el test tiene que demostrar que sea confiable, estable, sensible al cambio de los entrenamientos y seguro. Estas características a mí me parecen que son muy importantes ponerlas en la mesa para discutir cuando estamos hablando de evaluar y entrenar niños y niñas, para ser más preciso, que se encuentran en el estadio de Tanner 1. La respuesta es muy simple.
todos estos interrogantes que yo me hago a la hora de plantear qué test voy a utilizar, es el Kernel